Muy buenas noches, damas y caballeros, colegas economistas y no colegas. Bienvenidos todos a esta nueva edición del Foro CEL, la actividad académica cultural del Colegio de Economistas de Lima, que tiene como propósito ilustrarnos sobre diferentes temas, todos de actualidad y manejado por los expertos, por quienes mejor conocen sobre esos temas. Hoy el tema es los economistas y los negocios ambientales. La exposición, como tienen ustedes a la mano la publicidad, tiene como objeto ofrecer a los economistas las oportunidades de los negocios ambientales que brindan los compromisos mundiales de protección del medio ambiente, principalmente aquellos asociados al cambio climático, así como al nivel interno el desarrollo de la responsabilidad social y empresarial. Quien nos acompaña en esta oportunidad es la colega economista Julia Justo Soto, y entre sus pergaminos académicos y profesionales se encuentran los siguientes: graduada como economista en la Universidad Nacional Mayor San Marcos, con estudios de doctorado en Desarrollo Sostenible y maestría en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene un diplomado en Finanzas de ESAM y diplomado en Economía Energética por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, posee estudios de especialización en temas ambientales y financieros en el Perú, Asia, Europa y América del Sur, con stage y excelentes relaciones con organismos no financieros y financieros internacionales, bilaterales y multilaterales, como el Banco Europeo de Inversiones, el Instituto de Crédito Oficial de España, la ICO, la IFU, Instituto Financiero de Dinamarca, el BID, Banco Mundial, Fondo Garantía para Pymes en Taiwán, Financiera Energética Nacional de Colombia, Naciones Unidas, RISOE, entre otros. Con una amplia experiencia de más de 20 años promoviendo las inversiones por cerca de 12 mil millones de dólares y facilitando la implementación de proyectos con responsabilidad ambiental. Como pueden ver, se trata de una persona con amplia experiencia y con todas las calificaciones académicas para podernos ilustrar sobre el tema. Un tema que, por demás está decirlo, está en la orden del día. Vamos a sensibilizarnos seguramente sobre la importancia de lo que son los negocios ambientales y cómo proteger el medio ambiente. En la mesa de honor se encuentra justamente nuestra distinguida invitada, la colega Julia Soto, y el director del Colegio de Economistas, director de actividades académicas y profesionales, José Herrera Jara, quien a continuación va a dar unas palabras para ustedes. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Augusto. Estimados colegas, buenas noches. En realidad estoy muy complacido por la presencia de nuestra colega economista Julia Justo Soto, quien de manera muy desprendida está compartiendo con nosotros este momento especial sobre el tema los economistas y los negocios ambientales, por lo cual le doy las gracias, colega. Bienvenida a su casa, el Colegio de Economistas, y esperamos que nos siga acompañando en lo sucesivo. Eso es todo lo que quería decir. Gracias. Muy bien, recibimos con un fuerte aplauso a la colega economista Julia Justo Soto. Bueno, me voy a tener que salir un poquito del podio para poder ver la presentación porque no tengo la máquina a la vista. Mi presentación de hoy día es de negocios ambientales, oportunidades para los economistas, ante una iniciativa del Colegio de Economistas de Lima, en el cual realmente yo saludo este interés y esta inquietud del colegio por, digamos, que los colegas estén informados de cómo van las tendencias realmente en lo que es la profesionalización y la especialización, ¿no? Si no nos informamos, no podemos crecer ni desarrollarnos, ni nosotros, ni nuestro entorno, ni nuestro país. Entonces es importante compartir la información y la que habla con mucho gusto de compartir la información, porque creo que eso es sumamente importante. La siguiente, por favor. En mi condición de directora ejecutiva del Fondo Nacional del Ambiente,
Este trabajo de lo que son los negocios ambientales está muy relacionado con esta entidad cuya dirección ejecutiva está a mi cargo. Este es un Fondo Nacional del Ambiente creado por una ley del gobierno y, digamos, de servicio público, pero de régimen privado. Y eso es muy importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque son, digamos, uno de los dos fondos que existen en el país relacionado a lo que es la gestión financiera ambiental, promovidos por el gobierno y de régimen privado. Y en ese sentido, los negocios ambientales hoy día están asociados, muchos de ellos, a las actividades de este fondo. La siguiente. ¿Cómo trabajamos en este caso nosotros, ¿no? El FONAR es un facilitador financiero. Y digamos, en ese trabajo de facilitador financiero es a trabajar con los recursos del sistema en el cual, digamos, en estos momentos el país cuenta con disponibilidad y liquidez en el sistema financiero nacional y además con la liquidez del sistema financiero internacional. Y ahí, digamos, hay un trabajo estrecho con todas las multilaterales que tienen oficinas en el país y con otras multilaterales también regionales, ¿no? Y llámese, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones, ¿no? Llámese, digamos, el African Development Bank o el Asian Development Bank también, ¿no? Y además de las que tenemos acá en el país, como el Banco Mundial, el BID, la CAF, y además no solamente es un tema, digamos, de facilitar el acceso al financiamiento, sino también facilitar el acceso de la asistencia técnica que llega al país, porque eso es muy importante, ¿no? Cuando llegan programas de crédito al país, tienen un componente de asistencia técnica cuando viene por el lado de las multilaterales, pero también puede venir, digamos, asistencia técnica de parte de las organizaciones internacionales. Llámese Naciones Unidas, todas las agencias de Naciones Unidas, el PNUMA, que es con quien, digamos, más estrechamente trabajamos, que sus siglas en inglés son UNED, ¿no? Y con todas las bilaterales, o sea, todos, digamos, los compromisos dentro de lo que es el sistema de cooperación internacional. Hay dos accesos. Uno son las multilaterales, en términos de asistencia técnica, y otras son las bilaterales, no sea de país a país, ¿no? Por el convenio que tenemos con los países nórdicos, el convenio que tenemos directamente con Finlandia, Perú-Alemania, Perú-Japón, en donde puede haber, digamos, programas de endeudamiento, como pueden haber programas de cooperación técnica y, digamos, o sea, cooperación técnica en la modalidad de asistencia técnica para desarrollar el conocimiento en el país. Y además trabajamos también con todos los bancos nacionales que hay, ¿no? Bancos nacionales en el cual, digamos, presentamos cartera de proyectos para que estos puedan ser financiados por el sistema financiero. Por ejemplo, cuando, digamos, se habla de una pequeña central hidroeléctrica de 2 megas, entonces tenemos una inversión más o menos de $2 millones. Pero si esta pequeña generadora de energía, digamos, aplica los beneficios globales de lo que es el negocio mundial del carbono, recibe un plus. O sea, por dejar de emitir, ¿no? Digamos, si esa plantita va a vender al sistema, por decir, el sistema interconectado, entonces el sistema interconectado tiene una canasta de fuentes de energía. Dentro de ello está, por decir, el carbón mineral, dentro de ello está el petróleo, inclusive el gas, que también genera emisiones. Entonces, ahí se netea ello, ¿no? Y las reducciones que se dejaron de emitir por el sistema de la red, por incorporar esa pequeña plantita, ¿no? Esas reducciones se llaman reducción de emisiones certificadas. Esas se venden, entonces genera un plus. Y eso, digamos, es un trabajo que hemos hecho durante 10 años con los bancos, desde que se aprobó el protocolo de Kioto. Entonces usted va a un banco ahora y le habla de un proyecto que tiene un flujo adicional financiero, reducción de emisiones, esto tiene, digamos, la posibilidad de ser fácilmente entendible en el sistema bancario. ¿Por qué? Porque hemos entrenado a los oficiales de crédito, hemos entrenado a los oficiales de riesgo y a la alta dirección de los bancos y a la asociación de bancos, como a los intermediarios financieros de las microfinanzas, ¿no? Entonces, toda esta facilitación que se realiza es para realizar, obviamente, todas las inversiones ambientales que se requieren o las inversiones sociales asociadas a los impactos ambientales de los proyectos. La siguiente, por favor. Y tenemos 7 áreas de trabajo: es el cambio climático y promoción del mercado del carbono. Inicialmente esta área le llamamos el área del mecanismo de desarrollo limpio. Pero hoy en día el mercado mundial del carbono tiene varios segmentos. Uno es el mercado de desarrollo limpio, que se agota el 31 de diciembre, otro es el segmento del mercado voluntario, otro es el sistema de conservación, digamos, lo que es la conservación de bosques y deforestación evitada, que es el tema RED. Y ahora adicionalmente vienen las acciones nacionales de mitigación.
¿no? Que luego vamos a ver con un poquito más de detalle. Entonces, por eso es el cambio del nombre, ¿no? El cambio climático y la promoción del mercado del carbono. Luego tenemos otra área, residuos sólidos y aguas residuales. El Perú es un país realmente con un déficit de atención de lo que es residuos sólidos y aguas residuales. Tenemos una cobertura solo de un 5% en lo que es gestión de residuos sólidos, todos son una suma de botaderos o rellenos, solamente tenemos 7 en el país para 1.400 distritos, para tener una idea de todo lo que nos falta. Y en las aguas residuales igualmente, ¿no? Tenemos, digamos, plantas con ciertas, digamos, deficiencias de potabilización, pero lo que es planta de tratamientos de aguas residuales no, todos van al río o al mar. Entonces, entonces es una tarea fuerte desde el punto de vista ambiental. En lo que es eficiencia energética, tecnologías limpias, edificaciones sustentables, hay un programa que promueve nacional, el Ministerio de Energía y Minas, pero digamos es lírico. No hay una actuación intensa de parte del Estado en ese sentido, ¿no? Para promover acciones de eficiencia energética por el, digamos, el sector que está, el sector responsable, en este caso Energía y Minas. Pero el Ministerio del Ambiente sí ha promovido un programa de coeficiencia y ha hecho de carácter obligatorio que en el presupuesto de la República no se generen responsabilidades de coeficiencia. Entonces, que tanto reducen el papel, que tanto reducen el agua en su facturación, que tanto reducen el consumo de energía, ¿no? Y todo esto le significan a ellos, ¿no?, bonos adicionales por el tema de ser ecoeficientes, ¿no? Entonces hay todo un programa en ese sentido por el lado ambiental. El sector ambiente es como un catalizador, ¿no?, de todos los otros sectores para que, digamos, efectuemos menores contaminaciones. Y lo que es tecnologías limpias es por el lado principalmente de los procesos industriales. Entonces ahí también es una tarea pendiente. El Ministerio de Industria promueve estos procesos, pero más salen por el lado de las iniciativas privadas. ¿Por qué? Porque el mismo mercado le exige que sean más competitivos y el mismo mercado tiene ahora que presentar sellos de que tienen huella de carbono, sellos de que tienen neutralización del tema de la huella de carbono, sellos que tienen el proceso ISO 50001 de coeficiencia, digamos, eficiencia energética. ¿Por qué? Porque sus importadores, el mercado internacional, ya le está poniendo como condicionalidad este tipo de, digamos, de certificación. Entonces, más es por el lado del mercado propiamente que está empujando. ¿Pero por qué? Porque estos países quieren recibir mejor mochila ecológica de otros países. ¿Para qué? Para que en el momento, pues estos países desarrollados tienen obligaciones, no carguen con ese adicional que vienen de los productos importados. Entonces, por eso que ellos, digamos, están exigiendo este tipo, digamos, de productos certificados, ¿no?, de los países, sus países vendedores, ¿no? Luego tenemos el área de transporte sostenible, ¿no? El área de transporte sostenible promovemos lo que es el transporte público responsable con el ambiente, tipo tren eléctrico, tipo el metropolitano. Hemos promovido los estudios de factibilidad del metropolitano, los estudios de factibilidad de la mayoría de las ciclovías que hay en la ciudad de Lima, 50 kilómetros que hemos promovido de nuevas construcciones y 50 kilómetros de rehabilitación de las ciclovías, ¿no? Y además hemos hecho el estudio de lo que es la nueva línea que viene de Ate hasta el Callao, que se va a hacer el Metropolitano 2, pero por un tema, digamos, de costo de oportunidad del Estado, que en mi opinión, yo ahí no coincido mucho, ¿no? Digamos, esto está pasando a ser una ruta del tren, lo cual me parece muy bien, pero hay tal demanda que se requieren las dos líneas, tanto el metropolitano como el tren realmente, ¿no? Pero es un tema de prioridades de inversiones que el Estado lo está viendo así, pero digamos, en el tiempo eso no va a decir que va a quedar cortísimo, entonces se va a tener que trabajar nuevamente rutas paralelas. Luego tenemos el área de bosques, servicios ambientales y bionegocio. Esto es un poco para apoyar lo que es la deforestación que tiene el país, que son más o menos 10 millones de hectáreas, entre más y menos, en los diversos registros que hay, tanto en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio del Ambiente, ¿no?, y en el cual nosotros promovemos la reforestación. Y la reforestación para, digamos, recuperar esos suelos degradados, como para tener el tema de conservación del agua, puesto que los bosques ofrecen servicios ambientales. ¿Cuáles? Conservación del agua, protección de los suelos, en lo que es la captura de carbono y también los bienes, digamos, comerciales maderables. Entonces, todo este tipo, digamos, por eso es el tema de los bionegocios, ¿no?, lo vemos en esta área, ¿no? Y ahí lo que hemos promovido nosotros son programas de reforestación, principalmente en zona de bosques secos,
en la parte norte, y en comunidades para el tema de conservación de bosques en los que son los llamados proyectos REP, ¿no? Principalmente en la zona de Madre de Dios y Ucayali. Pasivos ambientales mineros. Este es un área que tenemos, es un encargo por ley que nos da el Estado para apoyar al Estado en la remediación de los daños ambientales de la actividad minera. Ustedes habrán visto, ¿no?, que de repente se van a una zona de paseo y de repente ven el agua de color rojizo. Se le llama, ¿no?, digamos, en las aguas ácidas, que vienen de la parte alta de los minerales que están en los suelos, que no han sido, digamos, tratados. En la parte baja se ven. Entonces, ese tema, digamos, de esa contaminación de aguas, por ejemplo, o de montes, ¿no?, de minerales que ven el camino, o trincheras o bocaminas, entonces son pasivos ambientales mineros que no tienen un dueño identificado. Al no tener un dueño identificado, entonces el Estado es que tiene que asumir. Al haber un dueño identificado, el propietario de esa concesión es quien tiene que remediar ese daño, no ese pasivo. Entonces, en esta área de pasivos ambientales nosotros promovemos que se realice esa remediación y apoyamos al Estado y al sector privado para que hagan la remediación. Para que ustedes tengan una idea de magnitudes, lo que se requiere para remediar en pasivos ambientales mineros son más de 2.000 millones de dólares, más o menos. Entonces, esto se ha sincerado a partir de la norma que se dio en el año 2004 sobre la ley de remediación de pasivos ambientales mineros. Anteriormente teníamos un tamaño de inversión de 700 y de esto solamente se ha remediado el 5%. Nos queda un 95%. O sea, significa que hace 5 años, menos del 1% anual. O sea, vamos a necesitar más de 100 años para remediar todos los pasivos. ¿Por qué? Porque hay un tema de estrategia que tenemos que revisar ahí, ¿no? O sea, tiene que cambiar las normas en términos de las concesiones. En ese sentido, no puede otorgarse concesiones o renovar las concesiones a aquellas empresas mineras que no han efectuado la remediación de sus pasivos mineros. O sea, por un lado empiezan nuevas operaciones, pero por otro lado dejan los pasivos. No puede ser eso por un lado. Por otro lado, también vamos a encontrar pasivos que no vamos a encontrar propietarios, que no tienen concesión vigente. Entonces ahí sí es el Estado que tiene que asumir. Pero además la norma también dice remediación, que se tiene que hacer el postcierre durante 5 años. Eso significa que en el 6º año, ¿quién lo asume? ¿No? Eso está normado. Entonces hay una discusión ahorita, bueno, no como una discusión, pero una revisión de ello, ¿no? Entonces, para ver, digamos, de que, cómo se va a hacer el fondeo como hay en otros países, tipo Canadá, tipo Alemania, que son experiencias muy interesantes, ¿no?, de estudiar. El Ministerio, ustedes siempre infórmense, en el Ministerio del Ambiente ahora hay un convenio con México y GIZ para lo que son evaluación de los estados de sitios, de los sitios contaminados, le llaman. Ya no le llaman los pasivos ambientales, le cambian el nombre. Y dicen sitios contaminados, pero en fin, es un pasivo, no está remediado, es una carga, es un pasivo. Entonces, ahí, digamos, en esto hay mucha, digamos, intervención de lo que es la valoración. Pues hay un rol de los economistas para ese tema de la valoración, de, digamos, qué tanto se requiere del estudio de factibilidad para remediar, ¿no?, digamos, esos estudios, ¿no?, que tiene que seguir sus normas, que son los planes de cierre de minas, que hay que generar una valoración. Y luego, el área de desarrollo sostenible es para mitigar los impactos sociales de las intervenciones del sector privado en los recursos naturales, ¿no? Entonces ahí administramos fondos y fideicomisos tanto de las mineras, de las energéticas, del mismo Estado, de las ONGs. La siguiente, por favor. Entonces, ahora yendo al tema del cambio climático, ¿no? El cambio climático, ¿no? ¿Por qué focalizo mi presentación en cambio climático? Porque el cambio climático en estos momentos se está generando un fondo del clima, el Green Climate Fund, en el cual, digamos, al 2020 vamos a disponer de 100.000 millones de dólares, ¿no? Ustedes entran al internet ahorita en un toque en la cabina que hay en el colegio, no sé si están o no, pero sería bueno que estuviera, muy importante. Entonces ahí, digamos, ustedes van a ver Green Climate Fund, 100.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que aquellos países que estemos preparados con proyectos son los que vamos a captar los fondos. Todos los donantes, y estos son donaciones, es una combinación de donaciones y de inversiones, ¿no? Entonces ahí, digamos, si la idea es de los donantes es 50-50, una 50 de que sea donación y 50 que sean créditos. Eso es más o menos, o sea, 50.000 millones crédito y 50.000 millones donación.
Entonces esa va a ser una guerra de captura de fondos. Pero es una guerra relativa, o sea, el país eficiente que tiene su portafolio de proyectos de reducción de emisiones es el que va a captar mayor cantidad de fondos, ¿no? Entonces acá hay un ranking mundial, ¿no? Y como solamente quería asociar de quiénes son los principales emisores con los principales aportantes al Fondo del Clima, ¿no? Entonces está Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, las economías de transición que vienen a ser los del bloque ruso, ¿no? Japón y Australia. Esos son los principales donantes que en las negociaciones de cambio climático se sientan en una oficina al costado y dicen cuánto vamos a dar, obviamente con participación también de los países en desarrollo, que somos nosotros los impactados, para decir cuánto pone. Y así fue el acuerdo que tomamos en Cancún sobre el Green Climate Fund, ¿no? Pues fue primero en Copenhague, pero se rectificó los numeritos en Cancún, ¿no? Para que ustedes tengan una idea cómo van, digamos, las emisiones. La siguiente, por favor. Entonces, ahí, ¿qué nos dice? Como le decía, ¿no? Ese tema hablaba de la micro hidroeléctrica, la mini hidroeléctrica, ¿no? De los 2 megawatts, ¿no? Entonces, en lo que es este mercado de carbono, ¿no? Tenemos principalmente lo que es el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto nos dice tranquilamente, ¿no? O sea, hay obligaciones que hay que mitigar, ¿no? Y hay obligaciones no obligaciones, sino los países generan un proceso de adaptación a estos cambios del clima. Y en lo que es el tema, digamos, de mitigación dentro del marco del protocolo de Kioto se dice, ¿no? Los países deberán reducir sus emisiones internamente, o sea, los países, grandes emisores, grandes contaminadores de CO2 en la atmósfera, ¿no? Internamente, o sea, programas de eficiencia energética, energías renovables, ¿no? Se empezaron a utilizar, por ejemplo, en Francia, ustedes se van a Francia, ahí tienen, o en Europa en general, ¿no? Las casas que tienen la celda fotovoltaica en los techos, que consumen energía, autoconsumo para ellos y venden también a la red, ¿no? Venden al sistema también, ¿no? Y digamos, ¿por qué? Porque se generaron, digamos, compras por parte del Estado y medidas de compensación también. ¿Por qué? Porque decían las normas dentro del protocolo de Kioto, son ahorros internos que usted puede realizar o compre las reducciones. Entonces, ¿y a quiénes compraban las reducciones? A los países en desarrollo, como en el caso del Perú. Entonces compraban las reducciones y eso se llama el Mecanismo de Desarrollo Limpio, el MDL, ¿no? Luego también hay una implementación conjunta, que eso era de aplicación a los países, principalmente del bloque ruso, ¿no? Que se rompió el bloque ruso. Y luego el comercio internacional de emisiones, por decir, yo Alemania tenía que reducir 1 millón de toneladas, pero tengo 1.200.000, y Australia que tenía que reducir 800.000 y tiene 600.000, entonces yo le podía vender a Australia para que, digamos, ellos compensen. Entonces es un comercio internacional de emisiones entre los grandes emisores. Entonces ahí, digamos, esto es lo que se genera principalmente lo que es el mercado de carbono. Luego de ahí también es importante que ustedes, digamos, focalicen esta charla de hoy día, ¿no? De que lo que es el cambio climático tenemos 2 grandes segmentos temáticos. Uno es la mitigación, o sea, cómo uno mitiga estas emisiones, en este caso los países arriba que tienen obligaciones, o inclusive uno mismo localmente también, ¿no? O sea, yo tengo emisiones que estoy generando, como por ejemplo en el carro, ¿no? Cuando uno pasa el control que tiene que generar, ¿no? De carros anualmente, la revisión técnica, ¿no es cierto? Entonces ahí le dice, ojo, su carro está botando gases, ¿no? Vaya a regularlo, arregle el carro, ¿no? Para regularlo, ¿no es cierto? Entonces es también un proceso de mitigación que uno realiza de ahí, ¿no? Y la adaptación significa cómo uno se adapta, se prepara estos cambios, ¿no? Por ejemplo, ese tema de los huaicos, ¿no? Es un proceso mediante el cual nosotros sabemos que hay una intensidad de lluvia y si no hay laderas protegidas se deslizan esos, digamos, pedazos de tierra o digamos, de parte de los cerros, en fin, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene una cobertura forestal que lo proteja, ¿no? Entonces, son acciones que nosotros debemos de trabajar el tema de la adaptación, ¿no? Son ejemplos, digamos, para tener una captación rápida de lo que es el concepto. A la siguiente, por favor.
Entonces acá es un poquito una repasadita de lo que es el MDL, pero que es aplicable luego también para lo que es el mercado voluntario, ¿no? En lo que, digamos, se les hablaba hace unos minutos de lo que es el mercado del carbono, ¿no? Entonces acá este mecanismo dentro del marco del protocolo dice contribuye al objetivo de la Convención sobre el Cambio Climático, ayuda a los países anexo 1, que son los países industrializados, y a los países como nosotros que contribuyen al desarrollo sostenible, como es en el caso del Perú. Hemos promovido, digamos, proyectos que significan nuevas inversiones de 12.000 millones de dólares, efectivamente implementadas 3.000 millones de dólares, y han significado mayor empleo, mayor dinámica económica, mayor industrialización, desarrollo de industria nacional en lo que es, digamos, una industria metalmecánica especializada, como lo que son pequeñas turbinas, ¿no? Que en el Perú se están construyendo hasta 50 megawatts, por ejemplo. Antes teníamos capacidad nacional hasta 4, 5, 10 megas, pero hay ahora industria nacional que puede construir hasta 50 megawatts, por ejemplo. Entonces, un desarrollo de que se generó este mercado, digamos, hidroeléctrico a raíz de esta, digamos, posibilidad de lo que es aplicar al mecanismo de desarrollo limpio, ¿no? Y también, digamos, promover los proyectos forestales de reforestación. Pero aquí ha sido un poco son proyectos huérfanos. ¿Por qué? Porque significaban nuevos proyectos de reforestación y ahí las inversiones eran mayores y de largo aliento, ¿no? Un proyecto forestal tiene un ciclo, un horizonte de 20 años. Una central hidroeléctrica tiene un ciclo para generar ingresos a partir del 5º año, ¿no? Incluye sus estudios, autorizaciones y puesta en marcha. La siguiente, por favor. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Entonces, en términos, digamos, de proyectos, solo en lo que es energía, el país, el Perú, tiene un portafolio de 185 proyectos, y principalmente generadoras. 86 proyectos hidroeléctricas de diversos tamaños, desde 1 megawatt hasta 200, 300 megas, que es el más grande, ¿no? Líneas de transmisión, la energía solar, energía eólica, que anteriormente no lo veíamos, pero con este plus, más las licitaciones nacionales que se están dando, pues, dándole un plus como energías renovables, por promover las energías renovables y tener una matriz energética limpia. Entonces ya hoy día podemos ver centrales solares que se van a poner en marcha y centrales generadoras de energía eólica, y no solamente en las fotos, ¿no? Igual proyectos de manejo de residuos sólidos, en transporte, en biomasa, en cambio de combustible, eficiencia energética, ¿no? Todo esto significa, en términos de valorización, nuevas inversiones de 12.800 millones de dólares, ¿no? Y las reducciones de emisiones, más o menos 35 millones de toneladas. Entonces, esto es la importancia de su contribución al desarrollo sostenible. Y de estas inversiones, ya 3.000 millones de dólares han sido implementados. Eso significa que se ha requerido todo un equipo de profesionales polivalentes de todas las especialidades para ese trabajo. Adicionalmente, en términos de inversiones, esto también significa inversiones sociales. ¿Por qué? Porque dentro del proceso del mecanismo de desarrollo limpio había que informar a las comunidades y además decirles muy bien, como usted su proyecto está recibiendo un plus debido a lo que es un plus a su caja por el pago de las reducciones, ¿no? Es importante que informe a la comunidad y comparta parte de ello sin alterar su flujo de caja ni la sostenibilidad del proyecto. Entonces aquí hay asociado, digamos, también inversiones sociales. Entonces es muy importante ahí digamos, una participación de los equipos de las ciencias sociales, de los economistas, de los antropólogos, ¿no? Es polivalente realmente, los ingenieros, los abogados y todo ello, ¿no? Entonces son nichos que uno puede, digamos, explorar, digamos, los economistas como tal. Y de ellos tenemos, adicionalmente a esto, ¿no? Tenemos 41 proyectos forestales y 21 iniciativas red. Total, ahí estamos hablando de 62 proyectos de bosques. Los proyectos forestales son aquellos que reforestamos. Donde no ha habido bosque, hacemos bosque. Y lo que son red son de conservación. Son 21 iniciativas de conservación para, por ejemplo, en este caso, ¿no? De 3.600.000 hectáreas, ¿no? Hemos hablado que la deforestación está en 10 millones. Este pequeño grupo de proyectos está en 3.600.000. Pero a todo este entorno, ¿no? Se movilizan fondos adicionales, este mecanismo de desarrollo limpio, ¿no?
para lo que es de muchos donantes, lo que es el tema de conservación de bosques. Y en eso hay una mirada puesta hacia el Perú sobre ese tema de conservación de bosques, ¿no? Recientemente, ayer y antes de ayer, hemos tenido la reunión de ASPA, ¿no? La siguiente, por favor. La reunión de ASPA en los países árabes, donde ellos, digamos, han mostrado mucho interés en lo que es el tema extractivo, digamos, por un lado, y de cierto valor agregado, porque ellos dicen que importan el 70% de sus alimentos, ¿no? Entonces es una oportunidad, digamos, de repente para las tierras eriazas que tenemos, digamos, es un detalle de los proyectos forestales. Estos proyectos de carbono, como ven en el mapa, tienen presencia nacional, que nosotros lo tenemos registrado. Solo tenemos un departamento que hasta ahora no podemos identificar un proyecto viable. Entonces estos son proyectos viables que están en curso en diversas etapas, que es el departamento de Amazonas, ¿no? No encontramos buena calidad de proyectos todavía en esa zona. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los logros del Perú en todo este negocio del mercado mundial del carbono? No es que estamos solamente registrando los numeritos, no, estamos muy activos y proactivos. Por eso les comentaba que se han implementado 3.000 millones de dólares. Hemos tenido, digamos, estamos entre los 5 primeros países del mundo como países atractivos de este negocio del carbono. Y ahora más aún con el tema de red de bosque. Hemos sido seleccionados inclusive para ser beneficiario de 50 millones del Fondo de Inversiones Forestales del FIP, que en estos momentos está, digamos, presentando sus productos a las consultorías contratadas para ver cuál es ese plan de inversión forestal que se va a presentar al gobierno, y que el gobierno, digamos, genere la recepción de estos estudios y, digamos, y genere la validación correspondiente para poder avanzar en los siguientes pasos y se puedan movilizar estos 50 millones de dólares, por ejemplo, ¿no? Entonces, además de eso, hemos tenido la presidencia de negocio del carbono del Banco Mundial, ¿no? En este caso FONAM fue quien tuvo la presidencia. Promovemos misiones comerciales presentando este portafolio, no solamente para efecto de la venta y las reducciones, sino también para buscar coinversores para que puedan financiar, ¿no? Entonces, estos 12.000 millones de dólares no significan que los 12.000 lo van a poner los inversionistas nacionales, hay que bancarlo de diversas fuentes. Entonces, en estas misiones comerciales de roadshow que se hacen a diversas ferias de negocios, ¿no? Nosotros promovemos este portafolio de proyectos para que se encuentren los empresarios con, digamos, los inversores y puedan cofinanciar y se puedan avanzar con estos proyectos, ¿no? Posicionamos la imagen del Perú y luego difundimos igualmente en lo que es vis a vis de lo que es el portafolio de inversiones que tenemos de proyecto, ¿no? Generamos ruedas de negocios en los diversos encuentros de misiones comerciales que realizamos. La siguiente, por favor. Ahora, entonces, de toda esta actividad que tiene el país muy proactiva, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con el mercado del carbono? El mercado del carbono, les comentaba, hablábamos del mecanismo de desarrollo limpio, pero este mecanismo de desarrollo limpio, que es dentro del mercado del protocolo de Kioto, ¿no? Vence para los países en desarrollo como el Perú el 31 de diciembre. Solo continúan en el mercado los países de bajo desarrollo, tipo países africanos o las islas, digamos, ¿no? del Caribe. Entonces, esto, digamos, es un mercado regulado, ¿no? Que hay dentro de que es el mercado del protocolo de Kioto, pero además está, digamos, el mercado de la Unión Europea, ¿no? El mercado de la Unión Europea igualmente tiene su proceso de vencimiento el 31 de diciembre. Pero ¿qué nos queda? Nos queda para nosotros el mercado voluntario, ¿no? Que ese sí es un mercado abierto, no tiene fecha de vencimiento, es voluntario, es un vis a vis dentro de un comprador que quiere reducir sus emisiones y un proyecto que reduce emisiones, que pueden ser los proyectos peruanos que tenemos en cartera. La siguiente, por favor. Entonces, como les comentaba, ante este nuevo escenario, este mercado voluntario que puede trabajar proyectos, lo que hemos hablado, programas, o sea, conjunto de proyectos, ¿correcto? Y además las acciones nacionales. Por decir, voy a generar un programa de una economía baja en carbono en la región de La Libertad, por citar un ejemplo, ¿no? Te focalizo una NAMA regional, una acción nacional.
de reducción de emisiones. ¿Qué significa? Que todos los sectores que puedan reducir emisiones puedan, digamos, generar una. Pero, no, ahí es muy interesante. ¿Por qué lo tendría que hacer? O sea, bueno, soy responsable con el ambiente, muy bien, si soy de la libertad, entonces voy a ordenar el tránsito para que no dé tanta vuelta, las rutas, genera una ruta menos sinuosa, consume menos combustible, por ejemplo, que la red de abastecimiento de esa zona sea principalmente con hidroeléctricas, no gas, no petróleo, por ejemplo, ¿no? Es cuestión ahí de ver cómo se coordina con el sistema, ¿no? ¿Pero por qué? Porque todas estas reducciones, ¿no? Todos estos procesos, estos programas pueden ser financiados con los fondos que les hablaba del Green Climate Fund. Entonces, en estos momentos, ¿no? Los países tienen que aportar esos 6.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que están haciendo los países que tienen obligaciones? Están generando acciones bilaterales, por decir Noruega con Perú, por decir Finlandia con Perú, que tienen recursos en este momento. Dicen, yo voy dando mi aporte por partes. Entonces le doy, por decir, a Perú 10 millones de euros. Los noruegos. Los finlandeses dicen para el tema de residuos. Los finlandeses dicen para el tema de edificaciones sostenibles, o sea, edificaciones verdes con controles termostáticos para el tema del uso de la energía, de la luz, de la iluminación, del agua, y todo eso generó menos emisiones de CO2. Entonces, ok, financio otros 10. Entonces van restando su aporte, ¿no? Y lo están haciendo así, digamos, parcialmente. Canadá, que está dando, por ejemplo, recursos a la IFC, que es el brazo privado del Banco Mundial para las operaciones de crédito privado, ¿no? Le dice, ok, promueve operaciones de crédito de energías renovables. Acá tienes 50 millones de dólares, por ejemplo, que coloques en el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y esos fondos dónde vienen? Del Green Climate Fund, que ya están moviéndose. Entonces, cuanto más preparados estemos en preparar estos proyectos, tendremos más oportunidad. Entonces, ahí el rol de los economistas es sumamente importante, ¿no? Para, digamos, viabilizar y preparar estos estudios, ¿no? Tanto para lo que es mitigación como lo que es para adaptación. De esos dos conceptos que le hablaba. Pero principalmente los donantes se preocupan por la mitigación antes que la adaptación. La parte de adaptación prefieren que la haga el gobierno. Eso es, ¿no? O en todo caso entrar ahí con un programa de créditos, ¿no? Para, digamos, las inversiones mayores, ¿no? Entonces, ahí, digamos, esto es las oportunidades que se nos vienen. La siguiente, por favor, ¿no? ¿Y qué tipo, digamos, de certificaciones? Para eso hay que estudiar, ¿no? Tenemos que ser alumnos permanentes. Son las certificaciones internacionales de reducciones. Y una de ellas, la más importante, es el Verified Carbon Standard, el BCS. Ese es el que hay que estudiar. Si ustedes entran al Google, pongan BCS y toda la metodología. Hay que ser autodidactas. Hay que ver, digamos, este tipo es una... No hay, digamos, cursos de especialización. Nosotros promovemos cada año unos cursos rápidos de 3 días realmente, ¿no? Tratamos de que vengan por lo menos unos 20 speakers que traigan toda la información fresca del año sobre estos temas, ¿no? Entonces, es importante informarse. Yo voy a dejar estas presentaciones para que las compartan con ustedes y puedan estudiar. Y más otras certificaciones que hay, ¿no? La que le sigue en ese orden es el Gold Standard, por ejemplo, ¿no? La otra que está es el CCB, que es para el tema de lo que, si no se ha puesto ahí, pero está entre otros, ¿no? Que es la certificación de la biodiversidad, ¿no? Que va mucho de la mano ahora para los procesos RED de conservación de bosques, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La siguiente. Entonces, logros a la fecha como país que tenemos, ¿no? Es el mecanismo de desarrollo limpio, ¿no? Perú ha emitido 1.800.000 CERS, reducción. O sea, más o menos habremos recibido como unos 15 millones de dólares, ¿no? Pero están en proceso verificaciones que se van a sumar más de, digamos, emisiones, ¿no? Y en el mercado voluntario, ¿no? Se han, digamos, transado. El mercado voluntario no se llaman BERS, sino reducciones emitidas voluntarias, ¿no? Ahí, digamos, se han transado 433 millones y en términos de dólares han significado 576 millones de dólares. La siguiente, por favor. Entonces,
las oportunidades para el mercado voluntario, ¿no? Esto es una lámina que siempre la pongo, ¿no? Es todos los tipos de fuentes de energía, ¿no? Y las actividades asociadas, ¿no? Tipo residuos sólidos, tipo la gestión ganadera y manejo de estiércol, porque a veces es un tema nuevo que anteriormente no estaba en el mecanismo de desarrollo limpio, ¿no? Ahora sí se considera el mercado voluntario, ¿no? Igual en las líneas de transmisión, ¿no? A las finales entran al mercado de desarrollo, en el mecanismo de desarrollo limpio, y ahora sí entran tranquilamente en lo que es el mercado voluntario, el tema de transporte, bueno, el tema de bosques y red de conservación. ¿Y quiénes pueden intervenir en este mercado? Todos los actores, ¿no? Sea proyecto por proyecto, sea por programas o sea por NAMAS, acciones nacionales. La siguiente, por favor. ¿Qué acciones tenemos nosotros como entidad, ¿no? En economía baja en carbono? Entonces lo que se viene ahora, las tendencias son economías bajas en carbono, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces promovemos los NAMAS, las líneas nacionales apropiadas de mitigación. Estamos promoviendo un NAMA de eficiencia energética en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Un NAMA de edificaciones sustentables, eso lo está promoviendo el Ministerio del Ambiente. Un NAMA de transporte sostenible no motorizado en las bicicletas, eso lo estamos promoviendo nosotros, ¿no? Y luego igualmente en el NAMA de residuos hemos participado, ahora el NAMA de residuos en la etapa de prefactibilidad, la factibilidad lo está asumiendo el Ministerio del Ambiente, ¿no? Igualmente, digamos, en términos de biomasa, hemos promovido una pequeña central de energía a partir de la cascarilla de arroz, para el caso de San Martín. Es importante trabajar también lo que es la huella de carbono, o sea, qué tanto emitimos de carbono. Por ejemplo, yo para venirme acá, me he venido en un taxi, yo solita con el chofer. Entonces, entre los dos hemos emitido por lo menos media toneladita de carbono. Entonces, si me hubiese venido en un micro, me hubiese, digamos, 0.010 gramos, porque hay como 50 cristianos que meten en un micro, ¿no? Entonces mi contribución es mínima por utilizar transporte masivo, ¿no? Ahí, digamos, es importante el tema de la huella de carbono, para tener una idea. Esto se exige, como les comentaba, en el mercado internacional hoy en día, ¿no? No es exigible totalmente, pero sí hay una exigencia gradual. Y no solamente es decir cuánto estoy generando de emisiones, sino cómo lo estoy neutralizando. O sea, yo estoy emitiendo eso y mi neutralización es, ok, sembraré unos arbolitos para poder compensar, ¿no? Entonces ahí como puede ser allá a nivel, digamos, empresarial, tal comunidad tiene 10 hectáreas, ok, digamos, adquiero sus certificados de ellos que tienen, o genero, digamos, una adquisición de estos certificados a futuro, ¿no? Digamos, de acuerdo a la superficie y de acuerdo a la zona en que se dé, ¿no? En zona de selva estamos hablando más o menos de 100 toneladas por hectárea, para tener una idea. Si mi empresa emite 1000 toneladas, entonces yo estaría hablando de 10 hectáreas más o menos que tendría yo que adquirir de certificados para poder, digamos, compensar. Entonces ya no solamente es la huella, sino que hay que neutralizar la emisión, ¿no? Y, digamos, es un tema principal, como ahora, es compartir con ustedes esto y desarrollar las capacidades, ¿no? Es informarse y estudiar sobre estas temáticas de lo que es la economía baja en carbono. Y para eso estamos organizando un primer curso nosotros internacional que se va a realizar el 7, 8, 9 de noviembre de este año. Y además acá está asociado también lo que son las energías limpias, la energía solar, la energía eólica, la biomasa, la eficiencia energética. Y tenemos una feria en la Casona, están cordialmente invitados, es sin costo, son 50 exposiciones por lo menos sobre estos temas, ¿no? Eso va a ser 18, 19 y 20, ¿no? La siguiente, por favor. Es importante, digamos, el trabajar con redes. Nosotros trabajamos con redes sumamente tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y como somos un fondo, va nuestro sesgo financiero con todos los bancos, como les había explicado, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son nuestros aliados con los que trabajamos? La siguiente, por favor. ¿No? Eso es lo que les comentaba, es nuestra cuarta feria de eficiencia energética y energías renovables, 18, 19 y 20 de octubre. Por favor participen, eso es muy importante, mucha información muy buena.
¿no?, sobre todos estos temas, incluye edificaciones sustentables, ¿no?, que es un tema que, digamos, con estos programas de vivienda es importante, digamos, promover. La siguiente, y ese es el Pulso Internacional de Estrategia de Desarrollo Baja hacia una Economía Baja en Carbono, que ese sí es 7, 8 y 9 de noviembre, que también lo vamos a realizar, ¿no? Eso es ambos eventos los estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio del Ambiente. Muy bien, muchas gracias. A nombre del Colegio de Economistas de Lima, vamos a hacer la entrega a nuestra distinguida expositora de un reconocimiento por su valiosa participación. Este documento está suscrito por las autoridades del Colegio de Economistas, como son el decano, doctor Guillermo Aznarán, y el economista José Audar Herrera, director de actividades académicas. Se le hace entrega de este documento, distinguida colega, como testimonio de agradecimiento y reconocimiento por su valiosa sabiduría impartida esta noche. Están tomando la foto. Bien, el tema ha sido bastante importante y tenemos la invitación para estos dos eventos que nos acaba de anunciar la colega. Nosotros solamente vamos a retribuirle nuestra gratitud con un fuerte aplauso.